concatenarle la palabra vacía, o bien podría hacer la palabra vacía concatenada con una palabra cualquiera, y el resultado va a ser la misma palabra. Entonces aquí ustedes pueden ver que yo acá puedo concatenar, por ejemplo, alfa concatenado con la palabra vacía, y puedo hacer esto muchas veces, concatenado con la palabra vacía, concatenado con la palabra vacía, y eso va a ser, de todas formas, alfa. O sea, concatenarle la palabra vacía, por delante o por detrás, va a ser lo mismo. Va a ser alfa. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se define la potencia sobre palabras? Porque antes era sobre alfabeto, sobre símbolos. Bueno, de la misma forma, ¿sí? Porque la potencia se aplica de la misma manera. Es básicamente una concatenación. Cuando tengo una palabra elevado a la cero, tengo la palabra vacía. Y cuando tengo una palabra, por ejemplo, hola, elevado al cubo, bueno, tendré hola, hola, hola. 3 holas seguidas. ¿Sí? Y eso es lo que me está diciendo esta operación. ¿Sí? Es la cantidad de veces que voy a aplicar la operación de concatenación. Bien. Aquí hay un exponente que vamos a utilizar y que va a tener un significado particular, que es el menos 1. ¿Sí? Es el único menos que vamos a encontrar como exponente. No vamos a tener menos 3, menos 4, eso no está definido. ¿Sí? El único exponente que va a estar definido es el menos 1. Y el menos 1 no es 1 sobre la palabra, no es eso. ¿Sí? El menos 1 es la palabra dada vuelta. ¿Sí? Es la misma palabra dada vuelta. Y la palabra refleja. ¿Sí? Es la palabra refleja. Entonces, si yo tengo si hola es alfa, entonces, aló, sería alfa a la menos 1. ¿Sí? Es la palabra refleja. ¿Y qué es un palíndromo? Es una palabra que se escribe igual, ¿sí? Si la vemos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es decir, es una palabra en la cual alfa es igual a alfa a la menos 1. Por ejemplo, ala. Ala, si alfa es ala, alfa a la menos 1 sigue siendo ala. Bien, ese es un ejemplo de palíndromo. ¿Sí? Así definimos el palíndromo. Es una definición algo a la menos 1. O sea que simplemente estamos utilizando el menos 1 para definirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque no es útil muchas veces para definición de otros conceptos. Es útil el menos 1. ¿Sí? Así que tiene un significado especial, que es justamente hacer la palabra dada vuelta. ¿Sí? Pero es simplemente una definición. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, así que esto es muy parecido a lo que vimos antes. Bueno, entonces, si yo tengo una palabra, yo podría pensar que dentro de una palabra tengo pequeñas subpalabras, varias subpalabras que si las concateno, obtengo la palabra original. Y eso, eh, digamos, se le suele dar nombres específicos. Por ejemplo, podemos hablar de prefijos y de sufijos de una palabra. Por ejemplo, yo podría pensar en la palabra hola, y hablar de un prefijo de hola, ¿sí? Y es básicamente todos los símbolos que obtengo empezando de izquierda a derecha. Por ejemplo, la de hola, si la palabra es hola, un prefijo, perdón, sería la H, otro prefijo sería la H, la O, la H, la O y la L, la H, la O, la L y la A. Todos estos, ¿sí? Son prefijos de la palabra hola. ¿Sí? Básicamente es una subpalabra que empieza desde la izquierda, digamos, desde el extremo izquierdo de esa misma palabra. Resulta que también la misma palabra es en sí mismo un prefijo. O sea, toda la palabra también uno puede pensar que es todo un prefijo, ¿sí?
Y en este caso se llama impropio. No, no lo vamos a utilizar prácticamente en la materia, pero sepan de que eh, no tan solo la H, la H, la O, la H, la O y la L, que son los más obvios, ¿sí? Son los prefijos. También toda la palabra es un prefijo y también la palabra vacía se toma como un prefijo. ¿Por qué? Y porque yo puedo pensar de que tengo lambda, hola. ¿Sí? Así que el lambda se va a tomar como un prefijo y también como un sufijo, porque puedo pensar que tengo hola y lambda. ¿Sí? Esto vale para todas las palabras. Todas las palabras lo puedo pensar en prefijos y sufijos. ¿Sí? Y los sufijos que son la parte final de la palabra. ¿Sí? Acá, ¿cómo termina? Termina con la A, ¿sí? O bien con la A, con la L y la A, ¿sí? O bien con la O, la L y la A, ¿bien? O bien justamente toda la palabra. Estos tres que están aquí son sufijos también, ¿sí? Y toda la palabra completa es lo que se conoce como un sufijo impropio. O sea, la palabra completa es justamente toda la palabra, es también un prefijo impropio y también un sufijo impropio. ¿Bien? Eh, y como les había dicho, la palabra vacía es, digamos, tanto un prefijo como un sufijo. ¿Sí? Cualquier, digamos, secuencia de caracteres en el medio es considerada una subpalabra. ¿Sí? Por ejemplo, la O y la L es una subpalabra. La O, la L y la A también es una subpalabra. Que al mismo tiempo termina siendo un sufijo. Bueno, sí, todas estas son subpalabras también. ¿No? Son conceptos que, bueno, eh, eh, nos van a servir un poquito, en especial esta parte de prefijo y sufijo. No tanto los impropios, pero esta parte un poquito, sí. Bueno, aquí vamos a hacer las preguntas esas que les había dicho al inicio, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver, bueno, está ahí para que quede constancia. Bueno, seguimos un poquito más. ¿Sí? Más operaciones sobre alfabetos. Bueno, como son conjuntos, puedo tener la unión de dos alfabetos, que básicamente van a ser todos los símbolos de ambos alfabetos, o sea, tomar todos los símbolos que tiene alfa 1, sigma 1, con todos los símbolos que tiene sigma 2 y armarme un nuevo alfabeto. ¿Por qué? Porque son conjuntos, hace que la unión de alfabetos no es ni más ni menos que la unión de conjuntos, que ustedes ya saben. Si tuviera que pensar en la intersección de dos alfabetos, no es ni más ni menos que los símbolos comunes a ambos alfabetos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos son conjuntos. Si tuviera que pensar en la sustracción, ¿sí? Tendría que pensar en dos conjuntos y si tengo sigma 1 y le quito sigma 2, básicamente tomo los elementos que están, digamos, que son de sigma 2 y que están en sigma 1 y los quito. Entonces, el conjunto final va a ser todos los símbolos, ¿sí? O elementos que están en el primero, pero que no están en el segundo. ¿Bien? Y luego tenemos el concepto de complemento, ¿sí? Que ya lo vamos a definir con más precisión. Pero son todos los símbolos que no están en sigma 1. Y la cuestión es después decir, bueno, pero ¿cómo sé todos los símbolos que no están en sigma 1? ¿Bien? Necesito la noción de conjunto universal para eso. Bien, aquí hay ejemplos de estas operaciones. Si sigma 1 y sigma 2, esto tendría que ser un subíndice. Si sigma 1 y sigma 2 son estos alfabetos, entonces la unión no es ni más ni menos que todos estos elementos. ¿Sí? Observen que 2 está aquí y aquí, pero como es una unión, solamente aparece una vez. El sigma 1 y sigma 2 no,
vamos a quedar con el 0, con el 2, porque son los elementos que están en ambos conjuntos. ¿Sí? El sigma 1 y, digamos, con la sustracción del sigma 2, lo que nos quedamos es con solamente 1, 3 y 4. ¿Por qué? Porque el 0 lo tengo que quitar, al 2 lo tengo que quitar, la A y la B la tengo que quitar, pero no están, así que me va a quedar el 1, el 3 y el 4. ¿Sí? Y obviamente que puedo hacer esto al revés, y desde aquí, si me paro en sigma 2 y le quito lo de sigma 1, bueno, me va a quedar solamente AB, porque 0 y 2 están en sigma 1. Bien, por supuesto puede verse aquí que la unión y la intersección, por ejemplo, son conmutativas. Bien, pero aquí en el caso de la sustracción, esta sustracción no es conmutativa. De hecho, esto es evidente con este ejemplo. ¿Sí? No es lo mismo hacer sigma 1 sustraerle sigma 2 que sigma 2 sustraerle sigma 1. ¿Bien? Esto es un poquito de operaciones medias básicas, si se quiere, porque estamos trabajando con conjuntos. Así que todas estas operaciones se definen medio trivialmente. ¿Sí? Bueno, vamos un poquito a esta parte que nos interesa más. Bien, resulta que yo puedo aquí hablar de concatenación de alfabetos, ¿sí? Y la concatenación de alfabetos me va a dar un conjunto de palabras, ¿sí? Las palabras que voy a obtener aquí en este, digamos, como producto de esta concatenación, van a ser palabras de la forma alfa, X e Y, en donde X, ¿sí? Sea un símbolo de alfa, perdón, de sigma 1, ¿sí? Y la Y sea un símbolo de sigma 2. ¿Bien? Eh, si observan aquí, aquí tenemos un ejemplo. Miren, aquí tenemos un ejemplo de eso. Si yo tengo sigma 1, que tiene los símbolos 0 y 1, y tengo sigma 2, que tiene los símbolos X y Z, entonces hacer la concatenación de dos alfabetos me va a dar un conjunto de palabras tal que tengo aquí un símbolo de, que tengo acá un símbolo de sigma 1 y después necesito armar tantas palabras como también tenga símbolos de sigma 2. O sea que yo voy a tomar un símbolo de sigma 1 y lo voy a concatenar, por ejemplo, con la X. Y así voy a armar 0x. Y 0x va a ser una nueva palabra. 0 con este. 0 y va a ser una nueva palabra. 0 con Z. 0z va a ser una nueva palabra. ¿Sí? Es decir, si yo hago una concatenación de dos alfabetos, entonces lo que voy a tener es un conjunto de palabras, de tal forma de que voy a armar esas palabras, como me dice esto que está aquí, ¿sí? Tomando un símbolo de sigma 1 y tomando el segundo de sigma 2, ¿sí? Entonces está acá de 0x, 0y y 0z, y eso para cada símbolo, de sigma 1 y de sigma 2. ¿Bien? Entonces aquí tendría 1x, 1y y 1z. Bien, esto sería el resultado de hacer una concatenación de dos alfabetos. Como los alfabetos tienen elementos internamente, que son esos símbolos, bueno, al hacer la operación de concatenación voy a obtener un conjunto, que ese conjunto va a ser, el cardinal de ese conjunto va a ser igual a el cardinal multiplicado de ambos alfabetos. ¿A qué me refiero? Que si esto tiene dos símbolos, esto tiene tres, la operación de concatenación al final me va a dar 2 por 3, 6 palabras. Bien, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Ahora, ¿va a tener alguna utilidad esa concatenación? Sí, va a ser de mucha utilidad en esta materia. Y lo vamos a utilizar bastante.
eh, se define un concepto nuevo que se llama clausura, ¿sí? Que es trabajar aquí con un más. Y a eso le vamos a llamar clausura positiva de un alfabeto, ¿sí? O clausura o cierre también de un alfabeto. Esto también lo vamos a poder explicar sobre la ecofilamos, ¿sí? La cuestión es que aplicar la operación de clausura positiva o clausura directamente a secas, así, o cierre, también llamado estrella de Klein, se va a definir de esta forma. Y observen ustedes, aquí un alfabeto con el más me está diciendo que esto es igual a la unión, ¿sí? La unión desde 1 hasta infinito de sigma elevado a la i. Por ejemplo, sigma elevado a la 1 es el alfabeto original. Sigma elevado a la 2 es sigma concatenado con sigma, o sea, esta operación que vimos aquí. Sigma elevado a la 3 es sigma concatenado con sigma. O sea, voy a obtener palabras de longitud 3 cuando haga eso. Cuando tenga sigma a la 20, bueno, voy a tener sigma concatenado con sigma, así 20 veces. Y entonces, ¿qué es la clausura positiva? Es pensar en todas esas concatenaciones y además esos conjuntos resultantes los estoy uniendo. Porque estoy haciendo la unión de todas las potencias de los sigmas. ¿Bien? En la filmina siguiente tenemos un ejemplo que clarifica este concepto, que es importante. Ahora lo exponemos a este concepto, quizás suene medio raro, pero vamos a ver que lo vamos a utilizar mucho y va a ir quedando claro a medida que lo vayamos utilizando. ¿Sí? Este infinito tendría que estar acá arriba, se ha movido ahí, pero aquí. ¿Sí? La rotación es desde 1 hasta infinito. ¿Bien? Y observen ustedes que clausura positiva empieza desde 1 y clausura o cierre empieza desde 0. Y si empieza desde 0, yo tendría aquí sigma a la 0. Pero sigma a la 0 nosotros lo definimos como algo. ¿Sí? Y ahora eh, viene la pregunta. ¿Qué sería, ¿sí? Sigma a la 0? Sigma a la 0. ¿Sí? Esa es la pregunta que van a tener que escribir ahí. O sea, pongan, por ejemplo, su numeral legajo, numeral la respuesta. ¿Qué sería sigma a la 0? O alguien, por ejemplo, las respuestas posibles podrían ser sigma a la 0 no se puede hacer. Sigma a la 0 es el conjunto vacío. Sigma a la 0 es igual a sigma. O sigma a la 0 y la palabra vacía. ¿Sí? O el conjunto con la palabra vacía. O sea, ¿qué sería? Le doy un minutito para que... Eh,
creo que ya... Digo, ¿no? Falta alguien por responder. Bueno, sí, el sigma al cero, ¿sí? Sigma al cero, ¿sí? Por definición, es el conjunto que tiene adentro la palabra vacía. Así es. Sigma al cero tiene la palabra vacía. Entonces, básicamente, cuando hablemos de alfabetos y hablemos de un alfabeto que tenga la clausura positiva y un alfabeto que sea la estrella de Klein, la diferencia va a ser, ¿sí? En la palabra vacía, básicamente. ¿Sí? Miren, acá en la filmina que viene va a quedar claro estas operaciones. Bien, bien. Miren esta filmina, si entienden esto, esta es la parte más difícil de la clase, si se quiere, ¿sí? Que ya los agarro medio cansados, pero bueno, esta es la parte más difícil, si se quiere, de la clase, entender bien qué es eso, ¿sí? Ese, el más y la estrella esa, ¿sí? Y el por eso, ¿sí? Si entienden esto, eh, quédense satisfechos, digamos, porque la parte más difícil de la clase es esta, ¿eh? Miren, imaginen que tenemos un alfabeto, ¿sí? Un alfabeto binario, o sea, un alfabeto que tiene dos símbolos, que tiene el 0 y el 1, ¿bien? Bueno, tenemos un alfabeto binario con el 0 y el 1. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tomamos ese alfabeto que le llamamos sigma sub 2, ¿sí? Y eh, y, digamos, y hacemos operaciones con él. En particular, le hacemos la potencia. Si hacemos sigma elevado a la 0, eso me da un conjunto, ¿sí? Que tiene la palabra vacía solamente. ¿Bien? Creo que respondieron ustedes ahí. Perfecto. ¿Sí? Fíjense que no es lo mismo que decir el conjunto vacío, eso es otra cosa. ¿Sí? El conjunto vacío no es lo mismo. No es el conjunto vacío, digamos. ¿Sí? Porque el conjunto vacío es un conjunto que no tiene ningún elemento. Y esto tiene un elemento que es la palabra vacía. ¿Sí? Entonces, sigma a la 0 es la palabra vacía. ¿Bien? Aquí. Sigma a la 1 es justamente el mismo sigma original. O sea, esto es lo mismo que si tuviera elevado a la 1 ahí. ¿Sí? Es 0,1. ¿Qué sería sigma al cuadrado? Sería sigma concatenado con sigma, o sigma 1 concatenado con sigma. ¿Sí? ¿Qué es sigma? 0,1. Esto aquí. ¿Qué sigma? Es 0,1, ¿no es cierto? Ya habíamos definido la concatenación de alfabetos como un conjunto tal que los elementos que tenga ese nuevo conjunto es igual a las palabras formadas por símbolos del primero concatenado con los símbolos del segundo alfabeto. Por eso, aquí tenemos 0, 0, tenemos 0, 1, y a su vez tenemos 1, 0, y tenemos 1, 1. ¿Ves? Y noten esto, ¿no? Estamos acá concatenando el alfabeto con el mismo, y obtenemos, primero que obtenemos un conjunto de 4 elementos, ¿sí? Y además tenemos todas las combinaciones posibles, ¿sí? De palabras formadas por ceros y unos. Eso es interesante. Observen que acá tenemos cuáles son todas las palabras que puedo formar de longitud 2. Con 0 y 1, estas 4. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Bien? Con eso en la mente, observen eso. Sí. Observen lo siguiente. ¿Sí? Observen lo siguiente. Si yo tengo sigma al cubo, eso lo puedo pensar como sigma
concatenado con sigma al cuadrado. ¿Bien? Pero sigma al cuadrado ya lo tengo, que es este que está aquí. Este que está aquí. Así que ese que está aquí lo paso acá. Bueno, pero eso, como tengo sigma al cubo, tengo que concatenar sigma con ese conjunto que tenía antes. Y ese conjunto que tenía antes era este, por lo cual la concatenación va a ser 0 con 0, 0, con 0, 0, y me va a dar 0, 0, 0. Cuando concatene 0 con 0, 1, me va a dar 0, 0, 1. Después voy a tener 0, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Sí? Ese que está ahí. Luego, con el, con el segundo símbolo de sigma, voy a tener 1 con 0, 0, voy a tener 1, 0, 0, 1 con 0, 1 voy a tener 1, 0, 1, y así sucesivamente, ¿sí? 1, 1, 0, y luego 1, 1, 1. Entonces, notamos que aquí tenemos todas las combinaciones de palabras binarias de longitud 3. ¿Bien? Entonces, para eso nos va a servir esa potencia y concatenar varias veces el mismo alfabeto, ¿sí? Para hacer este tipo de operaciones. ¿Sí? Y ahora, en general, miren, si esto es con sigma a la 1, es esto. Si sigma a la 2 es el conjunto de todas las palabras de longitud 2. Si sigma a la 3 el conjunto de todas las palabras, las combinaciones de palabras binarias de longitud 3. Sigma a la 4 será lo mismo, pero todos con palabras de longitud 4 y todas las combinaciones, ¿sí? O sea, 16 elementos. Bien. Entonces, piensen en todos estos conjuntos. Bueno, unir todos estos conjuntos. ¿Qué pasa si hago la unión de todos estos conjuntos? Bueno, eso es sigma eso es la clausura. Eso es sigma con más o sigma con estrella. ¿Bien? En el caso de sigma con más, por definición, lo que yo tenía era empezar a unir todos estos conjuntos que tenía aquí, pero desde el 1 en adelante. O sea, 0, 1, todos estos. Entonces, piensen de que esto es la unión, o sea, voy a armar una bolsita con todos estos elementos que obtuve al final. Por eso tengo 0, 1, 0, 1 lo obtuve de sigma 1. ¿Sí? Todos estos elementos lo obtuve de sigma al cuadrado. Todos estos elementos lo obtuve de sigma al cubo. Y así sucesivamente. ¿Bien? Este conjunto, ¿qué les parece? ¿Ese conjunto es un conjunto finito o un conjunto infinito? No hace falta Bueno, a ver, sí, por favor, escriban de vuelta. Eso, legajo, y esta es la última pregunta que le hago. Después voy a ir haciendo otras cosas, pero no hace falta que la escriban. ¿Sí? Pongan de vuelta el legajo y pongan, ¿es un conjunto finito o infinito? ¿Qué les parece? Puede ser un número finito muy, muy grande, ¿no? Puede ser un número finito muy, muy grande o infinito. Está genial la respuesta. Creería que infinito, no tiene notación. Está bien, está bien, está bien. Ahí, ahí. Ahí le damos tiempo para que los compañeros escriban. Muy bien. Ahí está todo, creo, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, es un conjunto infinito. Es un conjunto infinito, ¿sí? De hecho, fíjense, vuelvo un segundito aquí en la definición, y ahí estaba. Vamos a borrar esto. ¿Se acuerdan de esto? Esta era la unión hasta el infinito, ¿sí? O sea, si estoy uniendo infinito conjunto,
¿eh? Haciendo la unión de infinitos conjuntos, yo ahí voy a tener infinita cantidad de elementos. ¿Eh? O sea, habíamos dicho que los elementos que constituyen un alfabeto, eso sí va a ser finito. Pero cuando hago la operación de clausura, eso me va a dar infinito. Siempre. ¿Bien? Así que la operación de clausura eh, positiva o o la estrella de Klein, van a ser conjuntos infinitos. ¿Dónde va a estar la diferencia? Aquí. Observen. Acá. ¿Sí? Fíjense que en el caso de la clausura positiva no tiene lambda aquí, porque empieza desde el 1 y la estrella de Klein, ¿sí? Va a tener el lambda. Entonces, esa es la diferencia que vamos a poder observar, ¿sí? Observen aquí, aquí está el lambda y aquí no. Entonces, cuando hacemos la clausura de Klein sobre un alfabeto, ¿sí? Va a surgir el lambda aquí adentro. Entonces, aquí voy a tener la palabra básica. ¿Bien? Bueno, entonces esto a la n, esto era la definición que habíamos visto antes. ¿Sí? Cómo se definía la potencia. Esto era como un recordatorio. ¿Sí? Entonces, se entiende que esto sigma, digamos, la clausura positiva y la estrella de Klein. ¿Sí? Ya viene escrito una cosita. Eh, claro, lo que pasa es que observen que este conjunto que se obtiene no es un alfabeto, ¿no? El conjunto este que está aquí no es un alfabeto, es un lenguaje. Este conjunto que está aquí me va a dar un conjunto y ese conjunto va a ser un lenguaje. Esa es una particularidad de estas operaciones. Bueno, Lucas. Ahí se te dio ahí, Florencia. ¿Sí? Ah, de 10. Estoy viendo si me perdí alguna cosa. Bueno, me queda, déjenme ver cómo ando con el tiempo. Eh, bueno, un poquito. No, eh, para Filmina, pensaba liberarlos un segundito antes. Voy a avanzar unos minutitos más. Bueno, ya con esto tienen muchos elementos para avanzar en la parte del práctico, ¿no? Fíjense que con esto van a poder avanzar un montón, ¿no? Entonces, eh, ¿para qué me sirve trabajar con ese sigma, con operaciones de estrella y con el clausura de Klein? Para pensar cuál es el conjunto universal, básicamente. Eso que yo les decía, me hace falta saber cuando hago el complemento, por ejemplo, el complemento está bien definido si yo tengo el conjunto universal definido, si no, no se puede definir adecuadamente esa operación. Entonces, cuando uno habla del universo del discurso, ¿sí? Es que estamos hablando de esa estrella de Klein, estamos hablando de este sigma estrella, ¿sí? A ese sigma estrella, le vamos a llamar universo del discurso también, estrella de Klein o sigma estrella, ¿sí? Son un montón de sinónimos para lo mismo. Y siempre que hablemos de sigma estrella, vamos a hablar de un conjunto infinito, ¿sí? Que es el conjunto infinito de palabras, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos, si tenemos aquí el conjunto con dos símbolos A y B, el universo del discurso o la estrella de Klein de esto es todas las palabras de cualquier longitud que puedo hacer con estos dos símbolos. ¿Y cuáles son? Bueno,
A, B, ¿está bien? Todo eso. Y acá también está la palabra vacía, también, por acá, está bien, ¿no? No está especialmente ahí, pero está la palabra vacía. ¿Eh? Entonces, eso me sirve. Y eso es una operación que me va a ser de utilidad, la voy a necesitar más adelante. ¿Sí? Eh, si hay, bien, entonces tenemos esto que se los he mencionado recién, que cuando hacemos esas operaciones de estrella y de clausura positiva, el resultado es un conjunto, que ese conjunto es un lenguaje. ¿Sí? Es un lenguaje. Bueno, justamente puede ser infinito. ¿Sí? Habíamos dicho que ese lenguaje va a estar definido sobre un alfabeto y ese lenguaje no es ni más ni menos que un conjunto de palabras. Bien, entonces piensen si este sigma si sigma es el alfabeto del español, ¿sí? Entonces sigma estrella sería todas las palabras que se podrían llegar a armar usando los símbolos del alfabeto de nuestro alfabeto, ¿sí? Es un conjunto infinito. Imagínense cualquier palabra que uno podría llegar a construir usando solamente los símbolos de nuestro alfabeto. Son infinitos la cantidad de palabras. Bien, resulta que el lenguaje español es un conjunto, ¿sí? Es un subconjunto eh, de esa estrella de clic. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque son todas las palabras del diccionario. Todos los vocablos que tenemos en nuestro diccionario, bueno, no son infinitos. ¿Sí? La cantidad total de palabras que tenemos en el diccionario, bueno, eso es eh, eso sería la cantidad de elementos del lenguaje, de nuestro lenguaje. ¿Sí? Obviamente que esa cantidad de elementos es dinámica en el sentido que van surgiendo nuevas palabras, hay un nuevo invento, bueno, se da una nueva definición, una nueva palabra para ese nuevo concepto. ¿Sí? Pero siempre se cumple esto. ¿Sí? Cualquier lenguaje siempre va a ser su conjunto de la estrella de Klein sobre el alfabeto sobre el cual esté definido el lenguaje. Eso va a pasar siempre. Bien, me queda esta fibra que es similar o igual que el anterior. O sea, lo mismo que dijimos que se cumplía sobre el alfabeto, lo voy a poder hacer sobre el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es un conjunto también. En este caso de palabras en vez de símbolos. Bien, entonces voy a poder trabajar con uniones de lenguajes, con intersecciones de lenguajes, ¿sí? Una sustracción de lenguajes, una concatenación que va a ser ni más ni menos que lo que habíamos hecho con los alfabetos, ¿sí? Es pegar dos palabras, una a continuación de la otra. Bien. Eh, Voy a poder pensar en la términos de inclusión, si un lenguaje está incluido o no en otro, la igualdad entre dos lenguajes, si el conjunto de palabras que tengo acá es igual que el que tengo acá. Esto, fíjense en que en términos formales se dice así, si tuviera que ser, digamos, muy preciso en la definición, tenemos que decir que para todo alfa en sigma, ¿sí? Alfa está en L1, sí, solo si alfa está en L2. Esto estoy diciendo que los dos conjuntos tienen los mismos elementos. ¿Bien? O sea que esto estoy diciendo que tengo un elemento en alfa 1 implica que ese elemento también está en alfa 2 y si está en alfa 2 eso implica que también está en alfa 1. Por eso tengo un sí solo sí. ¿Está bien? Eh, el lenguaje vacío es, digamos, es el conjunto vacío, ¿sí? Y el lenguaje con la cadena vacía es el lenguaje que tiene solamente lambda. ¿Bien? La operación de potencia se define de forma análoga, ¿sí? Exactamente igual que para el alfabeto. ¿Sí? Un lenguaje, que es un conjunto elevado a la n, es el conjunto con la palabra vacía, si n es igual a 0, y si n es positivo, entonces es básicamente la concatenación de uno con otro. ¿Sí? El lenguaje muchas veces concatenado el mismo. Bien. Y noten lo siguiente, que
también se define la clausura positiva y el cierre, ¿sí? Eh, o la estrella de Kleene para los lenguajes, y se define de la misma manera. Desde i igual a 1 hasta infinito, en el caso de la clausura positiva, y desde 0 al infinito, en el caso de los, digamos, de la estrella de Kleene. Bien, o sea, todo esto es igual que en el caso de los alfabetos. Bien, y aquí un comentario y aclaración, ya con eso ya estamos cerrando, ¿sí? Noten de que en el caso de los alfabetos, ¿sí? Lo tenemos aquí, yo tengo un alfabeto, ¿sí? Esto, inicialmente en un alfabeto van a venir símbolos, ¿sí? Pero no puede venir lambda. Lambda no es parte de ningún alfabeto, ¿sí? Lambda es una palabra que surge después, ¿sí? Pero no es un símbolo de un alfabeto, ¿sí? Sí surge al hacer la potencia sobre un alfabeto, pero no es un símbolo que pueda venir acá, ¿sí? No es un símbolo que pueda estar inicialmente en un alfabeto. Por lo cual, si pensamos en términos de esto, de sigma más y sigma estrella, siempre va a pasar de que yo en sigma más voy a tener un conjunto con infinitos elementos y nunca va a estar el lambda aquí adentro, ¿sí? Justamente porque el lambda no está en ningún alfabeto. ¿Bien? Y cuando yo haga sigma estrella, sí voy a tener el lambda aquí, porque lo agrego expresamente al hacer sigma a la z. ¿Qué ocurre en el caso de los lenguajes? En el caso de los lenguajes pueden tener un montón de palabras adentro, por supuesto. Y el lenguaje podría ya inicialmente tener la palabra vacía. ¿Bien? Entonces, si el lenguaje tiene la palabra vacía, al hacerle la operación de clausura positiva, puede ser de que yo acá tenga el lambda. En el caso de los lenguajes, yo voy a poder tener el lambda aquí cuando hago un lenguaje, una clausura positiva en los lenguajes. ¿Sí? O sea, la clausura positiva sobre alfabetos nunca va a tener el lambda, pero la clausura positiva sobre el lenguaje sí va a poder tener el lambda aquí. ¿Bien? Es una aclaración que le quería hacer. ¿Sí? Por supuesto, en ambos casos, tanto para alfabeto como para lenguaje, cuando yo hago la clausura o la estrella de Kleene, siempre voy a obtener, tanto para alfabeto como para lenguajes, la palabra vacía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estoy agregando expresamente aquí. Porque esto empieza desde cero al hacer la estrella de Kleene. ¿Sí? ¿Se entendió esa aclaración ahí? Ah, de 10. Bien, bien. Y esto último, esto es la última filmina y ya los libero. Por ser la primera clase no le di ni nada antes, ni casi nada. Bueno, eh, la otra clase lo voy a liberar un ratito antes. ¿Sí? Mira, esto es lo último y terminamos. Eh, una forma de trabajar con los lenguajes es agarrar y definir todos los elementos que tengo, ¿sí? Dentro de ese lenguaje. Y eso sería hacerlo por enumeración o por extensión. Decir, bueno, este lenguaje tiene la A, la B, la palabra tal, la palabra tal, la palabra tal. ¿Bien? Eso sería hacerlo por enumeración. Resulta que no es la única manera de describir un lenguaje. Yo puedo decir cuáles son los elementos que van a estar dentro de ese lenguaje, pero lo puedo decir en términos matemáticos también. ¿Sí? Y para eso uno puede usar, digamos, un poco el álgebra, ¿sí? Para decir cuál es la particularidad que van a tener las palabras que estén dentro de ese conjunto. ¿Sí? Y a eso uno dice definiciones que son por comprensión. Yo puedo decir que voy a definir las palabras que van a pertenecer a ese conjunto a través de una determinada propiedad, es decir, que solamente las palabras que cumplen esa propiedad van a formar parte del mismo, o bien lo puedo definir a partir de una fórmula, los que surgen a partir de esta fórmula. ¿Eh? Y otra manera es a través de gramáticas. Las gramáticas me van a poder
generar exactamente las palabras que me hacen falta para mi lenguaje. ¿Sí? Y aquí tenemos un ejemplo y ya con esto terminamos. Entonces, si yo quisiera pensar una definición, por ejemplo, por extensión de un lenguaje, yo puedo decir, bueno, acá defino un lenguaje que tiene estos 4 elementos, estas 4 palabras, 00, 01, 10 y 11. Bueno, este es un lenguaje que está definido por extensión. Escribo explícitamente todas las palabras que están contenidas en él. Estas 4. Perfecto. No es la única forma de definir un lenguaje. Yo podría definir, por ejemplo, por comprensión y decir, este lenguaje, ¿sí?, va a ser el conjunto de todos los programas correctos del lenguaje Java. Por ejemplo, sería un conjunto, ¿sí?, muy grande, ¿sí?, de, de programas. ¿Sí? Luego, yo tendría, podría definir así, por ejemplo, un conjunto de esta forma, alfa, ¿sí?, tal que alfa pertenezca a 0,1, estrella, o sea, todas las palabras, lo que estoy diciendo con esto es todas las palabras formadas por ceros y unos, y además digo que tengan longitud 2, o sea, todas las palabras formadas por 0 y 1 y que tengan exactamente longitud 2. Ah, bueno, pero entonces este L2 es lo mismo que este. ¿Ven? O sea, aquí definimos L2 por extensión y esto que está aquí es exactamente lo mismo, pero definido por comprensión. O sea que yo podría definirlo de esta manera, en términos más matemáticos y precisos, o bien de esta manera. Aquí es fácil porque tengo 4 elementos, pero para lenguajes que son muy grandes, resulta una opción mucho más conveniente, ¿sí?, esta que está aquí. ¿Bien? Fíjense ustedes que lo que vamos a querer evitar siempre son ambigüedades, ¿sí? Las ambigüedades están presentes en el ámbito de los lenguajes naturales, pero en el ámbito de los lenguajes formales uno quiere eliminarlas a toda costa. Entonces, cuando uno es preciso en términos matemáticos, uno elimina ambigüedades. Una ambigüedad es digamos, algo que puede interpretarse de una o más maneras, ¿sí? Nosotros siempre vamos a querer interpretar las cosas de una sola manera, ¿sí? Cuando nosotros escribimos una instrucción en un lenguaje, queremos que eso haga una actividad concreta y no que se piense de una forma o de otra, ¿sí? No que algunas veces me haga, sirva para hacer una cosa y otras veces sirva para hacer otra, no, que siempre actúe de la misma manera. Si yo hago A igual a A más 1, yo quiero que siempre me sume 1 a la A, ¿sí? No quiero que algunas veces me sume 1, otras veces 0,9, otras veces me sume 2, 1, no, quiero que siempre me sume un 1, ¿sí? Bien, y este, bueno, este es otro ejemplo de un lenguaje que puede ser definido por comprensión. Bien, y entonces, hasta aquí llegaríamos. Finalizo nomás con una pregunta, más o menos para tener una idea yo. ¿Me pueden decir acá, dígame yo así, lo que estén recursando, yo para tener una idea de cuánto están cursando de vuelta la materia y cuántos es la primera vez que la hacen? Yo obviamente asumo que empiezo de cero, no doy nada, por supuesto, pero si alguno me dice yo así, como diciendo ya la hice, para tener una idea. Son todos nuevitos. Ah, por ahí, hay varios. Bien. Y la mayoría la hizo, la pueden haber hecho el año pasado, no, por primera vez, segundo cuatrimestre del año pasado, de nuevo, a ver, bien, bien. Bueno, bueno, entonces para los que ya la vieron a la materia, bueno, esta parte, ya la clase es pesada porque tiene muchos conceptos, así las primeras, bueno, paciencia los que ya la hayan cursado, ¿sí? Tratamos de hacer lo más llevadera posible, ¿sí? Pero bueno, después se pone como más entretenida cuando entramos a la parte de los grafiquitos, dibujitos, eso les gusta más, ¿sí? Bueno, muy bien, chicos. Les encantan los dibujitos. Bueno, acá los despido, acá los dejo libre porque ya tienen que empezar otra materia, no quiero superponer. ¿Sí? Bueno, que anden muy bien, cuídense, nos estamos viendo. Nos vemos, profe, cuídese. Chao, muchas gracias. Chao, chao.
Ah, profe, profe, Sí, una consulta. ¿Esto lo sube a algún lado que vi que estaba grabando usted? eh, no tengo pensado subirlo a un lado, pero ya después lo voy a ver. En Ah, bien. principio nos pide Coneo que tenemos que tener las cosas grabadas, pero por cuestión de acreditación más que todo, pero